hablar el tumor, el ganglio y las metástasis en cáncer de pulmón. Y hablo un poco, que me parece que es importante, el hecho de consustanciarnos con la nomenclatura, porque es una patología prevalente y además muy letal cuando se diagnostica. Y van a ver que voy a hacer un poco de énfasis y seguramente les voy a preguntar, porque así importa en objetivos de clase, el hecho de que, ¿cómo podríamos hacer para hacer un diagnóstico temprano en estadios potencialmente curables, que son estadios justamente eso, ¿no? Tempranos. El TNM es la clasificación normal del cáncer de pulmón y habla de tumor, ¿no? Habla de diferentes tipos de tumor, T1, T2, T3, como ustedes en los esquemas, ya vamos a ver, y T4, ¿ya? Siendo, van a ver ustedes, T4 tumores que están básicamente importando, comprometiendo estructuras nobles, tales, por ejemplo, la carina principal, por ejemplo, el corazón, el pericardio, por ejemplo, el esófago, por ejemplo, estructuras como el pericardio. Los ganglios N1 son ipsilaterales a la lesión, N2 son ganglios linfáticos mediastinales ipsilaterales y subcarinales, o sea, debajo de la carina, y N3 ya son compromiso de ganglios linfáticos a nivel del mediastino, del ilio, pero contralaterales a la al tumor principal. Van a ver ustedes que el estadiamiento va a depender justamente del tipo de tumor en esta clasificación actualizada, y hay más actualizaciones todavía que les voy a pasar. Ha sido subdividida el T1 y el T2 como tumores de menos de 2 centímetros, en el caso de T1A, y el T1B entre 2 y 3 centímetros, sin invasión a un bronquio proximal lobar. El T2 se ha subdividido en T2A y T2B, ha cambiado esto a menos de 5 centímetros, porque antes era más de 3 centímetros, y T2B entre más de 5, pero menos de 7 centímetros, que estén más allá de 2 centímetros de la carina principal. Bueno, sigo admitiendo personas. En este contexto es importante, siempre, aparte de ver tomografía, hacer una broncoscopía, porque puede haber invasión del tumor a menos de 2 centímetros de la carina, y uno tiene que visualizar esa situación. ¿Qué nos pasa en la vida, en la actualidad, en la práctica diaria, en el terreno, en los tantos años que estamos trabajando, que los médicos solicitan biopsia, pero no nos piden una reunión para estadiar el tipo de tumor? Y muchas veces, para revisar la mucosa bronquial y la posible invasión a menos de 2 centímetros de la carina de una lesión tumoral submucosa, hemos que echar mano de algún tipo de, digamos, de instrumento broncoscópico, que es la aplicación de estrechamiento de luz, ¿ya? Para justamente visualizar lesiones submucosas. Cuando no nos los piden así, estamos perdidos. Y a medida que avanza cierto tipo de conceptos en neumología que poco a poco van abriendo un poco la mente de los médicos formados, internistas o médicos en formación, de, por ejemplo, el abuso de antibióticos en infecciones virales, el hecho de que la contaminación sí está ligado a incremento de infecciones y de afecciones respiratorias, incluida el cáncer, de que
necesitamos hacer valoración preoperatoria respiratoria de causa pulmonar, que es una causa de morbimortalidad incrementada. En otras áreas no estamos hablando el mismo idioma por las diferentes escuelas de formación, pero sobre todo por la falta de comunicación. Y si algo me voy a ir tranquilo yo de esta charla es justamente dejarles si ustedes quieren consejo, este consejo que es justamente el de, es difícil, porque esto es móvil. Tenemos que desaprender algunas cosas para aprender otras, desprendernos de algunas cosas para seguir avanzando. Y eso no es fácil cuando queda pegado en uno la satisfacción transitoria o el hecho de no seguir avanzando. El no seguir avanzando significa no saber trabajar en equipo y este, perpetuarse en ciertas áreas como un, qué sé yo, un superhombre que no avanza para difundir conocimientos nuevos que él ha aprendido a colegas más jóvenes o a colegas mayores que no han podido hacer esto, ¿no? Y la otra es el fake empowerment, que ya les he dicho, el empoderamiento falso, donde lo que yo sé es todo y lo que no sé no existe, que es para mí la peor de las ignorancias. Y el target aquí es tratar de hacer un tratamiento multidisciplinario, ¿ya? Donde se pueda solicitar una broncoscopía, pero bien contextualizada, ¿no? O sea, paciente o nos reunamos o hacer grupo de tumores. Parecería una palabra muy fácil hacer esto, pero en el terreno real y a medida que avanza, cuando uno esperaría que todo se vuelva flexible, se ha vuelto casi imposible e inexpugnable los egos muros que se los he comentado ya y que también merece un acápite aparte dentro de lo que deberíamos formarnos los médicos, la ética médica. Bueno, muy aparte de todo esto, debo mencionarles que sí es importante visualizar hasta dónde está el tumor comprometido en una broncoscopía, no biopsia solamente, sino para estadiamiento. El T3 invade diafragma, pleura, mediastinal, pericardio, me confundí hace rato, les dije pericardio en T4, o produce una atelectasia obstructiva. Y este tumor está, tiene que ser grande, enorme, es una masa de 7 centímetros. ¿Ya? Además, está dentro de los T3, cuando además en el mismo lóbulo aparece otro nódulo que llamamos tumor satélite. El T4 invade estructuras nobles, mediastino, corazón, cuando ya está comprometiendo la tráquea, el esófago, cuerpos vertebrales. Uno está cuerpos vertebrales, hablamos a la familia, nos reunimos y hablamos de estadio 4 y como siempre parecería que hablaríamos en chino y es porque ya van a ver ustedes que es una situación bastante triste de poder informar en el 80% de los casos. Esa es la importancia de hablar cáncer de pulmón en las universidades. También tenemos la presencia de derrame pleural, pericárdico, ¿ya? Nódulos adicionales en diferentes lóbulos también son T4. Y estamos justamente tomando estas actuales clasificaciones de cáncer de pulmón americano. Tenemos acá las adenopatías N, que son justamente, que van del NX, que no pueden ser evaluados, al N0, rarísimo que no hayan algunas adenopatías linfáticas regionales, N1, N2, N3, metástasis. Ha cambiado un poco, ya se ha subdividido en M0 si no hay metástasis a distancia, idealmente M1, y hay que subdividirlos en M1A y en M1B. M1A es cuando hay, escuchen bien, nódulos tumorales separados del tumor primario en un lóbulo contralateral al pulmón afectado, o tumor con nódulos pleurales, implante, o derrame pleural pericárdico o pleural positivo. Ese ya es una metástasis 1A para diferenciar de aquellos que se encuentran fuera del pulmón, en el hígado, el cerebro, los huesos y las suprarrenales, como les había hablado la anterior clase. Y aquí está el estadiamiento, ¿no? Esto va a depender de T, N y N.
y hay que tener esto en una aplicación en el móvil o tenerlo en el cuadro y reunirnos y poder estadiar una vez que idealmente el neumólogo con el cirujano teórico o el neumólogo intervencionista o el imagenólogo intervencionista junto con el neumólogo han hecho el diagnóstico no solamente de imagen, sino histopatológico. The tissue is issue, es una palabra de los americanos que dicen el tejido es la clave. Es decir, no puedo decir que sea cáncer, por más de que tenga un nódulo con bordes irregulares, sólido, ¿no? Si no he tomado tejido. Hay que intentar hacer esto no solamente para poder confirmar el diagnóstico, ¿no? Sino también para poder hacer terapias target, que ya lo vamos a ver después. Aquí podemos ver algunos estadios, estadio 1, 1A, 1B, estadio 2B, 2A, ya los voy a ir diciendo, 3A. Básicamente, el estadio 3B, que son desde el estadio prácticamente 2B hasta el 3B, son ya localmente avanzados y cambia un poco el enfoque terapéutico. Habla de que en 3B hay adenopatías subcarinales y ganglios contralaterales a la lesión. Cuando uno hace una tomografía, encuentra adenopatías contralaterales a la lesión, pero no siempre hay una correlación con adenopatías, inclusive en el tamaño. El tamaño puede ser hasta 1 centímetro, digamos, esperable por una, digamos, por una secuela de tuberculosis o una primoinfección de tuberculosis. Pero la tendencia y lo que se debe hacer es estadiar N. ¿Y cómo se estadia N? No solamente con lo que hablamos de una imagen bien hecha. La tomografía de emisión de positrones también puede ayudar, pero lo que hay que hacer es biopsia de las estaciones ganglionares por cómo, como les había hablado la anterior vez, con ecobroncoscopía. Podemos ver un tumor de páncreas, que es un paciente nuestro, tumor del vértice superior con infiltración del plexo braquial, con el simpático cervical tomado, con cuerpos vertebrales y erosión de las costillas que producen intenso dolor y alteraciones también de tipo dolor radicular. Tumor de páncreas en la tomografía y en la resonancia. También podemos ver aquí un ejemplo clásico del síndrome de vena inferior. Y tenemos justamente la correlación de lo que son el estadiamiento con lo que puede ser la sobrevida. El tratamiento, voy a sintetizarlo. Tratamiento, candidatos a la terapia curativa o terapia paliativa. Cuando curamos al paciente, cuando estamos en estadio temprano, 1 y estadio hasta 2A y algunos 2B. Los estadios 3 en adelante son estadios que solamente vamos a hacer terapia oncológica para limitar el crecimiento del tumor, de las metástasis, disminuir el dolor y aumentar la sobrevida, pero no vamos a curar. Siempre tenemos que pensar, obviamente, en terapia paliativa. La y terapia paliativa. La sobrevida a 5 años, pese a todo, fíjense, no ha aumentado. Y sobre todo en esto que estamos llegando de los estadios localmente avanzados adelante, es muy bajo, 3 a 5% a los 5 años. En total, máximo 10 a 14%. Entonces, el estadiamiento para hacer resección, digamos, segmentaria, lobar, bilobar o neumonectomía, que cada vez se hace menos. Estadio 0 no se hace nada. Estadio 1A, cuando hay un tumor pequeño, ¿ya?
con una, menos de 5 centímetros, sin ganglios, idealmente sin metástasis. Ese momento, al momento de detectar ese nódulo, por eso el programa de nódulos es fundamental, de detección de bajas radiaciones, es fundamental para diagnosticar y tratar de hacer la resección de ese lóbulo en el mismo mes de diagnóstico. Estadio 1B, también resección pulmonar, y es un tumor un poco más grande, pero sin ganglios, ni siquiera ipsilaterales. Estadio 2A, ya son con ganglios ipsilaterales, el tumor también sigue siendo pequeño, o un tumor mediano, pero no más allá de 5 centímetros, que tengan un ganglio ipsilateral o no tengan. Estos también son sujetos a resecciones curativas prácticamente. Cuando yo entro en el estadio 2B, 3A, 3B, ya son, ya digo, terapias o cánceres que se llaman localmente avanzados. Ya tienen tumores más grandes, T2, T3, ganglios ipsilaterales o no ganglios, en el 2B. Y en el 3A tenemos ya, potencialmente resecables, la probabilidad de tener tumor T3, ganglios ipsilaterales o subcarinales, ¿ya? Y tenemos ya T4, algunos T4, con ganglios ipsilaterales potencialmente resecables. Pero esto no va a ser solamente terapia aquí en los localmente avanzados y tampoco en los estadios iniciales solamente resección, sino también van a ser, según el tipo y la estirpe tumoral y el estudio de inmunistoquímica, sujetos a quimioterapia, ¿ya? Y terapia target. Después tenemos los estadios 3B, que algunos, sobre todo el T4, N2, M0, puede ser potencialmente resectable. Cuando ya son ganglios contralaterales, desafortunadamente, ya no podemos resecar, ya no debería pensarse en hacer esto. Las imágenes nos han ayudado muchísimo en esto. Ahora la tomografía de emisión de positrones en estos últimos 5 años nos está ayudando bastante en toma de decisiones para no entrar a hacer resecciones en estadios 3B, 4, que solamente aumentan la mortalidad. Y yo creo que en los próximos 5 años, tengo la esperanza que los próximos neumólogos no vengan solamente a, escuchen esta palabrita, ¿no? El fake empowerment. Sé cómo es la competencia, sé cómo es la competencia y deberíamos dividir o aclarar qué es ser competente y qué es ser competitivo, ¿verdad? Para eso tenemos que saber los 4 saberes. Saber, saber hacer, saber ser y saber trabajar en equipo. Pero esto no siempre está inserto en el chip. Parecemos nuevos modelitos de celulares que venimos, ganamos el mercado y pasamos de moda muy rápido. Entonces creo que si uno tiene que ser como los preceptos de un buen médico, tiene que venir, ser competitivo, eso creo que está inherente al estudiante, inclusive de medicina, y tener los 4 saberes, cosa de que no solamente pasemos como una moda de un doctor nuevo que gana un poco de prestigio y listo, ¿no? Y a veces no hay el tercer saber, el saber ser, no hay ética, y ya se crean discordias, enemistades, y no hay lo que debe haber, armonía, recursos humanos, ni el cuarto saber, saber trabajar en equipo. Esta es una reflexión que me pasa todos los días, cada vez increciendo en mis más de 20 años de profesional en Cochabamba. He logrado tener muchísima competencia en donde estaba, que es en la Argentina, y bueno, seguramente porque era extranjero y no logré tocar algunos lugares, no pasaba nada, pero acá realmente se ha vuelto una cosa difícil el ejercicio de la profesión, sin contar los problemas de la falta de educación de nuestra gente, de el acudir tarde, de la falta de recursos económicos para
o de la falta de educación para priorizar la salud y hacer en un mes un diagnóstico de un tumor, de aprovechar esa ventana temprana de interactuar entre colegas, bueno, de tantas cosas, ¿no? Que faltan muchos recursos, habiendo innumerable cantidad de pacientes que están teniendo cánceres temprano, pasando la oportunidad terapéutica por nuestras narices en los consultorios, haciendo justamente visitas no, sin interconsultas tempranas, sin contexto de trabajo en equipo, sin competencias. Bien, aparte de esta reflexión, mencionamos que en algunos cánceres en estadio 3D y 4 pueden resecarse muy particularmente. Y la sobrevida a los 5 años, vean ustedes este gráfico, definitivamente está en función de cuándo yo diagnostico mi cáncer y mi estadio. Y para hacer estadio, insisto, deberíamos no solamente contentarnos con ver ganglios y decir, probablemente este ganglio sea en la ventana 5, y tumores en el lado derecho, la ventana 5 es lado izquierdo, aorto pulmonar, probablemente sea neoplasia. Hay que buscar el tejido, hay que llegar no solamente al tumor, sino al ganglio, y para eso está la ecobroncoscopía, que insisto, podemos tener en el contexto en 5 años, en el contexto. Además de hacer el estadiamiento, es fundamental ver cómo está el estado general de mi paciente y no ofrecer cielo y la tierra teniendo un paciente que tiene un Karnofsky que es por debajo de 60. Es decir, aquel paciente que todavía tiene capacidad de autocuidado, aunque no pueda trabajar y desempeñar una vida normal, puede ser sujeto a 60, se puede decir, a terapias oncológicas, terapias receptivas, ya que si tenemos un paciente que no es capaz de autocuidarse, la mayor parte del tiempo necesita ayuda o está inválido, ¿no? Podemos estar ofreciendo tratamientos y tenemos que ser lo más benévolos posibles con ellos, ¿no? Tenemos otro esquema donde podemos dividir el cáncer de células no pequeñas, ¿ya? Versus el cáncer de células pequeñas, que tiene un peor pronóstico, porque tienen peor sobrevida, ya que se dividen diferente. Se dividen en cánceres limitados al tórax y cánceres extendidos fuera del tórax, así de claro, con metástasis a distancia. Un cáncer limitado a tórax, que son los menos, casi siempre son tratamientos de quimioterapia y radioterapia concurrente. La sobrevida, fíjense en el estadio localizado o limitado al tórax, es con quimio y radio a los 5 años hasta el 25%. Y en enfermedad extensa tenemos una sobrevida menos del 5% a los 5 años. O sea, el pronóstico, sea una enfermedad local o una extensa, en el de células pequeñas que está ligado al tabaquismo, en casi el 100% de los casos, es malo, es muy malo. Algunos tips, algunas llaves, ¿no? La resección quirúrgica para pacientes en estadio 1 y 2 tienen que tener siempre una adecuada reserva cardiopulmonar. ¿Qué importa eso? Una medición de la espirometría, idealmente de volúmenes y difusión pulmonar, el cálculo del FEP1 postoperatorio y obviamente una valoración cardiológica adecuada, una reserva cardiológica correcta. La lobectomía más una resección importante de ganglios mediastinales, ¿ya? Está indicado en el momento de la lobectomía para los diagnósticos tempranos. La VATS, la que se llama videotoracoscopía asistida con robot para hacer lobectomías,
se ha visto que está arrojando buenos resultados, ¿ya? Con disminución de la morbilidad perioperatoria. Es decir, a veces se hacen lobectomías por un puerto inclusive, no dos puertos, dos incisiones por videotoratoscopía. Resecciones sublobares, que se llaman encuña o segmentectomía, pueden ser hechas para algunos pacientes muy exclusivos que tienen nódulos menos de 1 centímetro y no tienen adenopatías ipsilaterales. La quimioterapia activante, generalmente se utiliza platino, cisplatino, habitualmente está indicada para los estadios 2 y 3 de cánceres de células no pequeñas. Los pacientes que tienen alto riesgo de, en un estadio 1B, más de 4 centímetros, también se hace quimioterapia adyuvante. Adyuvante es después de la cirugía. La radioterapia postoperatoria suele ser negativa en pacientes que han sido resecados estadio 1 o 2, pero pueden ofrecer un beneficio en la sobrevida en algunos pacientes. Ayer les hablaba del tumor de páncreas, estadio 3A, N2, disease, el N2 disease. Vamos a hablar después de la braquiterapia y de la terapia de ablación por radiofrecuencia y crioterapia percutánea que se hace en lugares muy especiales. Estamos para hablar justamente de este gran grupo de objetivos terapéuticos que se resumen acá. Estadio, digamos, si queremos saber, tengo un cáncer estadio 2B inclusive. Hago la probabilidad de cirugía y quimioterapia adyuvante. Tengo un cáncer localmente avanzado, 3A, 3B, quimio más radio. En algunos casos, cirugía. Cuando hay metástasis a distancia, terapia, targets, quimioterapia e inmunoterapia. ¿Ok? En algunos casos se hacen metastasectomía muy selectivos, prácticamente no se hace. Y en los estadios del cáncer de células pequeñas, volvemos a lo mismo. Limitado, quimio radio, extensa, fuera del tórax, estadio 4 se llama quimioterapia. Así de claro. Esta ruta del paciente con cáncer es importante y quería hablarles. ¿Por qué? Porque cuando nos refieren a un paciente con un nódulo, ¿no? Y nos refieren, ojalá que nos refieren a la pandemia, han estado contenidos, se hace una tomografía. El reporte de tomografía tiene que ser hecho lo más rápido posible y tiene que ser evaluado para ser biopsiado. Si es un cáncer central con acceso broncoscópico y tengo los medios, debería hacer la broncoscopía y tener un reporte en menos de 3 días de la patología. De eso se sabe en los mejores hospitales que tengo, no supero el 65% de probabilidades diagnósticas. Si, digamos, tengo un tumor periférico, puedo hacer una punción con aguja, ¿no? Les había mostrado ayer las agujas de Cook, ¿ya? Guiadas por tomografía o ecografía, en algunos casos, para justamente en los próximos 3 días tenga la probabilidad de hacer el diagnóstico. Fíjense ustedes que al hacer broncoscopía, el otro día tuve una paciente que tenía un tumor que parecía accesible broncoscópicamente en el segmento 6 del lóbulo superior derecho, y cuando encontré no tenía lesión endoscópica hasta el alcance broncoscópico, me guié con fluoroscopía y pensé, porque es en 2 dimensiones de uno hace con fluoroscopía, que estábamos en el sitio, pero el diagnóstico fue negativo para células neoplásicas, aunque tenía todo el aspecto macro de ser una tumoración maligna. Se le pide al paciente, mire señor, existe 3 centímetros de la pared torácica al tumor para que haga una punción con esta aguja bajo guía tomográfica, y todavía nuestras personas no están preparadas para asumir esto, ni la economía está al alcance de esto. Y precisamente por eso estoy dando esta clase, porque esto pasa en todos los hospitales. Si no puedo acceder por broncoscopía
guiada por fluoroscopía. No tenemos navegación magnética, y si hay en Chile y en la Argentina son algunos hospitales estrella, y, y tengo que hacer la punción guiada por tomo con riesgo de neumotórax. ¿Qué prefiere la gente? Prefiere la gente dejarlo así. O van a consulta perdiendo la oportunidad de hacer el diagnóstico y tratar de después pensar en un tratamiento oncológico en la medida de lo posible con un oncólogo, ¿verdad? Sucede en nuestro medio que todo lo que es tumor parece que tiene que ir a oncología. Pues no es así. Sucede que el médico formado en clínica y en la especialidad y que sepa hacer intervencionismo tiene la obligación no solamente de tomar el tejido, sino de participar en el estadiamiento y ojalá en hospitales diseñados que no hay en nuestro medio y que parece ser difícil en esta coyuntura de la pospandemia y política del país, político, económico, social del país, para hacer algo correcto. No solo por la falta de recursos destinados a ellos, sino por las personas, el contexto de las personas, ¿ok? Bien, en este sentido, se los adelanto, ojalá haya una revolución educativa, universitaria, pero en la medida de estos años que yo tenía algunos sueños, se me han ido frustrando a dar cuenta de que en vez de ir para adelante en estos conceptos, que sí son académicos, que sí son, digamos, parte de la solución, estamos yendo atrás. Solamente agarrarme yo, y si no soy yo, no es nadie. Imagínense el concepto, ¿no? Entonces, es importante decir que si la broncoscopía no es diagnóstico, le planteo yo en una función biopsia con guía tomográfica. Y si esto no me da diagnóstico, pues ya, lamentablemente, ahí probablemente tenga que entrar a una biopsia por toracoscopía, siempre y cuando haya la posibilidad. Tendría que tener, si tengo un ganglio supraclavicular o tengo una adenopatía, ¿no ves? Supraclavicular o en pleura, que es, bueno, es extratorácica, en hígado o en hueso, en costilla, una biopsia que también lo tenga un reporte lo más antes posible. Fíjense ustedes, de la referencia del médico atención primaria en salud al especialista de imágenes, que él mismo se ha referido a hacer la toma de tejido por una u otra método, tenemos que pasar 30 días, es decir, 14, 28 días. Eso no se da en nuestro medio. No se da por muchos motivos. Y les paso a comentar una anécdota muy triste que me ha sucedido. En la pospandemia se liberó todo y todos los pacientes, todos los alumnos, todos los internos, ¡puf!, largaron con energías diversas y claro, el que paga no es el médico, ¿no? El médico contextualizado, el médico con ganas de hacer bien las cosas, que está equilibrando o tratando de equilibrar y claro, es un paciente que viene con tos crónica y síntomas constitucionales no muy importantes. Lo veo, ya lo habían visto, especialidad de medicina interna, emergencia una vez, y también otorrino. Y pregunté si le habían hecho la placa y me dijeron, asumí de que sí, porque lo habían visto 3 especialidades, asumí que sí le habían hecho. Error, porque había presiones que aquí, que no sé qué, empieza la gente a no controlar su energía. Ya ven cómo se maneja en las calles. Asimismo, se maneja la gente en los hospitales cuando uno no genera una energía diferente. En este contexto de apuros, solicitudes, apremios personales, ansiedades, angustias, ¿no?, chascarrillos y todo, pues le pedí a mi médico que me lo busque el apellido en el reporte electrónico de historia clínica de su radiografía. Me puso el apellido materno y paterno, pero se olvidó decirme el nombre. Y
¿Cómo es la placa? La vi la placa y era normal. Entonces, le pedí una espirometría, una tos crónica, placa de senos paranasales, tenía antecedentes de reflujo, de hecho, se hizo la espirometría, tenía un asma leve, tenía reflujo, y empezamos el tratamiento. Bueno, el resultado es que, por X o Z motivo, el paciente seguía con tos, le dije que vuelve en un mes, y se fue a un lugar donde, no sé, ahí fue, ¿no? Esa cosa que alguien le dice, no, no puede ser, y seguramente era una tos que persistía, no volvió a consultar, pensé que tenía una apertura, y yo tengo una apertura para que puedan venir, y me dice, doctor, sigo tosiendo, algo de esto. Entonces, se fue a otro lado, le hicieron una placa y era totalmente diferente. Había una masa con nódulos satélites, etc. Se hizo los estudios broncoscopios, era una neoplasia, es una neoplasia. Entonces sucede que cuando verifico yo la placa, pero ¿cómo puede ser que en un mes o en menos de un mes tenga una masa? Si yo vi, entonces verifico y había sido su hermano, que tiene el mismo apellido materno y paterno, y no vimos el nombre en el que había consultado en los mismos días en el hospital. Y este hombre no se había hecho placa. Entonces fue un horror grosero que asumo, entre comillas, la culpa, por culpa de los demás. En serio, por culpa de la ansiedad de uno u otro, del apuro, de que querer hacer las cosas rápidas. Y hay un mensaje, ¿no? Si bien tenemos estos 14 días para poder hacer un diagnóstico rápido de un tumor con histopatología, para hacer el consenso multidisciplinario, tenemos que saber que la dirección es más importante que la velocidad. No sé por qué estamos volando. Estamos volando porque no estamos afrontando nuestras vidas. Estamos huyendo de nuestras responsabilidades. Estamos huyendo de nosotros mismos. Estamos corriendo hacia la muerte. Yo les digo a mis pacientes, apuradito a morirse, ¿verdad? Y probablemente sí, ¿no? El que realmente va a afrontar su vida, los problemas que hay con él y que afrontan tal vez a su familia o a él mismo, va a ir lento, pero con pensamientos rápidos y actuar lento. El patético va a acercar las cosas, se va a equivocar y va a estar después ocultándose, eh, transfiriendo culpas al resto, etcétera. Es, un, es una de mis experiencias, de tantas que seguramente he tenido y que no me he enterado, que pasan, ¿ya? Pero no son este, voluntarias, ni siquiera se pueden hablar de iatrogenia, ni siquiera se puede hablar de mala praxis, imprudencia. Ya les digo, ya van a ver ustedes cuando empiecen a ir a los hospitales que van a estar queriendo ganar como aquel transportista que quiere ganar a su rival transportista en ganar un pasajero o por ganar o por jorobar con 5 centímetros. Es patético. Eso es estúpido. Eso es peligroso, dañino y hasta violento. Pero no puede ser profesional. No puede ser profesional. Y me digan lo que me digan, va a ser siempre lo mismo. Siempre va a haber daño colateral de aquel que piensa que es mejor que los demás, probablemente lo sea, pero que no se contextualiza, no se ubique en el contexto. ¿No ven? Eso es importante que se los mencione. Para terminar, vamos a hablar de cómo podemos hacer, como en el cáncer de próstata, un programa de detección temprana, como el cáncer de mama, ¿ya? Que sea relativamente accesible a la comunidad y en grupos que tengan rendimiento para tratar de capturar tempranamente la mayor cantidad de cánceres resecables posibles, disminuyendo así la probabilidad de muerte. Se han hecho estudios con el esputo de 5 muestras, ¿ya? Citología de esputo de 3 a 5 muestras de aquel paciente que tosía para buscar células neoplásicas. Se han hecho estudios radiológicos para detección de nódulos y masas. Se han hecho estudios con autofluorescencia en lesiones en pacientes fumadores para ver cambios in situ de la mucosa para tratar de diagnosticar. El rendimiento de la citología es bajo. El rendimiento de las radiografías es bajo para la detección.
el rendimiento de la autofluorescencia es muy bueno, pero el costo es muy caro. Se han hecho varios estudios desde hace una decena de años con la tomografía. Y hay programas que se llaman tomografía de bajas radiaciones para el screening de cáncer de pulmón o tamizaje del cáncer de pulmón. Sabemos nosotros que la radiación es bastante alta y que estamos sometidos a diferentes, les he hablado del gas radón, les estoy hablando de lo que estamos pasando con respecto a la contaminación. ¿Y qué podemos hacer si hacemos un tamizaje con una tomografía? Una tomografía normal equivale a 400 radiografías, en lo que significa miliservios de radiación personal. ¿Qué conlleva esto? El riesgo de toda irradiación, las neoplasias dentro de las más peligrosas. La neoplasia de tiroides, de tejido linforeticular, la esterilidad secundaria, pero hay una tomografía que se llama tomografía de bajas radiaciones. Y lo que se ha visto, que esta baja radiación, ahorita vamos a pasar, es un programa que hace que se pueda hacer screening periódicamente en sujetos de riesgo. Había que estudiar cada cuánto tiempo y en qué sujetos, ¿no? Para ver si se hacían cada 3, cada 6 meses o cada año. Entonces, se empezó a ver que había, digamos, pacientes que fumaban, digamos, más de 30 years y tenían más de 50 años y se hacían TAC de bajas radiaciones por su médico internista o neumólogo anualmente. Y se hacían normales, salían y tenían que hacerlo así cada año. Pero si había algún nódulo sospechoso, y vamos a ver cómo, se hacían seguimientos cada 3 o cada 6 meses. La estrategia, watch and wait, e ir viendo que esta radiación también puede ir acumulándose. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos una tomografía de bajas radiaciones? Es mucho más baja que la tomografía normal. La dosis estimada promedio de una tomografía de bajas radiaciones es de 1.6 a 2.4 miliservios. Fijándose que con un ataque de tórax normal ya, tenemos 8 miliservios. O sea, reducimos importantemente, casi en 7 veces, la probabilidad de irradiación al paciente con este programa de TAC de bajas radiaciones. Recientemente se ha ido fortaleciendo que estudiar con este tipo de tomografías en pacientes fumadores, y aquí que hay que incluir después a los antecedentes, esto de seguramente van a ver, y de hecho hay un estudio para pacientes no fumadores con cánceres pulmonares en primer, segundo y tercer grado. ¿Ya? El estudio, llamado Nelson, porque Nelson no es de un nombre, sino de países que estaban involucrados en Europa, este estudio se pudo verificar, ya lo vamos a ver, que redujo en hombres y también en mujeres la mortalidad al detectar precozmente cáncer de pulmón por una tomografía en un 26%. Y eso ha sido suficientemente estadístico para que sea incorporado como un screening válido en los programas. Y deberíamos tenerlo en cuenta en estos programas. Es decir, fíjense lo que dice este estudio Nelson. En este estudio se incluyó miles de pacientes y 50% de los cánceres de pulmón en este estudio se encontraba en estadio inicial. ¿Se dan cuenta? Lo que era 20%. En comparación con estadios avanzados, que se encontró 75% del grupo control que no es TAC de bajas radiaciones. O sea, había una importante reducción. Y de tal punto que está dentro, digamos, de la Sociedad Española de Patología Respiratoria, el ubicar este tipo de nódulos, que algunos son semisólidos y que en el contexto hay que hacer o seguimiento o biopsia. ¿Cómo? Con este algoritmo. Entonces, si tenemos
nódulos sólidos, ¿ya? O parcialmente sólidos, dependiendo del tamaño, nosotros podemos hacer un seguimiento de 3 meses. Si crece, biopsiamos. Si no crece, no biopsiamos. ¿Cómo biopsiamos? Con punción aguja fina guiada por TAC. Y si se puede, directamente se hace una lobectomía. Cuando la tomografía muestra un fumador de 60 años que fuma más de 30 paquetes al año, nosotros estamos haciendo tomografías y encontramos un nódulo de menos de 5 milímetros, ya sea sólido o parcialmente sólido, hacemos un control anual, igualmente si sale negativo. Cuando hacemos una tomografía en el screening y encontramos un nódulo sólido o parcialmente sólido, pero de 1,5 cm o más, o múltiples nódulos sólidos o parcialmente sólidos múltiples, pensamos en infección e inflamación. Tenemos actualmente la aspergilosis como una probabilidad de tener en el post-COVID aumentado, la aspergilosis, estos nódulos semisólidos, o una tuberculosis, o una embolia séptica, tantas probabilidades que puede existir. Entonces damos antibióticos, antimicóticos y controlamos cada mes o cada 3 meses y vamos viendo. Entonces, los que nos preocupan son estos nódulos sólidos y semisólidos que están entre 5 y 15 milímetros, en el cual tenemos que hacer un watch and wait cada 3 meses y si estamos viendo que aumenta en el control, hacemos la biopsia. Si no, seguimos controlando. Entonces, estos tamizajes, estos programas de tamizajes, justamente tienen estos beneficios y estos riesgos que son dados por, digamos, investigadores que detractan esto y que piensan que esto es un negocio de las grandes corporaciones de tomografías. Philips, por ejemplo. Beneficios. Se ha visto en este estudio de Nelson que reduce la mortalidad por cáncer. Se ha visto que reduce la morbilidad por tratamiento por cáncer. Reduce la mortalidad de otras enfermedades, incluidas las infecciones que a veces. ¿Ya? Además, concientiza a aquel tabáquico, ¿no?, que está estacionando, ¿no? Y induce a ya tener contemplación y fase de decisión y después acción de dejar de fumar. Entonces, esto es importante y algunos pacientes disminuye, digamos, la ansiedad. Pero el problema está en que las aseguradoras no van a hacer todos estos programas por el costo que significa, pese a que el costo está disminuido en el parte de bajas radiaciones y el riesgo también. Entonces, los riesgos serían la exposición a radiación, que es mínima, sobrediagnósticos de algunos nódulos en nuestro medio, por ejemplo, las infecciones de tuberculosis son muy importantes y muchas de estas podrían ser estudiadas en un contexto de nódulos, digamos, calcificados que no deberían ser chequeados. Riesgos asociados a falsos positivos o verdaderos positivos, ¿no? Esto con tomografía sin biopsia. Potencial a continuar relacionando conducta sobre el tabaquismo, aumento de la ansiedad cuando el resultado es positivo, costos del tamizaje, ahí está la parte más importante, ¿no? Y los falsos negativos que no son tantos. Entonces, es importante tener en cuenta que una de las cosas más importantes en los programas, aparte de esta detección de nódulos, que es lo único que se ha podido ver, básicamente, en, digamos, resultados estadísticamente significativos, como válidos para ser incorporados en la práctica, así como se hace el PSA, el tacto y la ecografía prostática periódicamente a un sujeto de más de 40 años, varón, podríamos incorporar los ataques de bajas radiaciones en sujetos de más de 50 años que tengan más de 30 apatías en el contexto de homogeneizar en la seguridad social. Pero antes de esto, tenemos que hacer un verdadero estudio de la incidencia del cáncer broncogénico en el dedo. Tengo un estudio realizado, que no es el motivo ahora de la charla, pero ya pasa más de 10 años del mismo. Colegas futuros, quiero mencionarles
y me encuentro solo, solo en la lucha. Y mientras más colegas se van sumando, me siento más solo. ¿Eso qué significa? Que probablemente estamos dejando el cuarto saber y nos estamos dedicando a hacer solamente este, este, qué sé yo, terapias o ejercicio profesional sin pensar en el contexto grande, ¿ya? Sin pensar en el equipo, entrando en, en la quita de energía de realizar propuestas que sean de hombres grandes y de profesionales grandes para tratar justamente de llegar a donde tenemos que llegar. Estoy casi seguro de estos chicos que están acá, que son más de 27, conmigo 28, más de la mitad están estudiando porque tuvieron una experiencia negativa familiar, diagnóstico tardío, o una complicación y no supieron qué hacer con un familiar o un amigo, o que simplemente quieran y tengan ese deseo de ayudar, ayudar desde la metacognición, que eso es verdadero power. Pero llega el momento de que cuando entras desde la universidad interna, el, la residencia empieza, vuelve la especialidad fuera del país, vuelves acá con todo eso, con toda esa energía de querer hacer cosas. Les digo a mis alumnos, me gusta ir a trotar. Iba a trotar por la ciclovía y cuando llegué hace más de 20 años al país, en 30 ya creo, ya no me acuerdo, 1997, en la ciclovía había una pintura ahí que decía, si amas a Bolivia, suicídate. Entonces yo dije, qué negativo, cuánto daño habrá querido sufrir este individuo. Y creo que conforme avanza la edad, que tengo más de 55 años, no es que me voy a suicidar, pero sí ha quitado mi energía y parece que volver al país significa mediocratizarse, porque si quieres avanzar un poquito en lo que significa no solamente tu ego, sino la solución del entorno, de este tipo de programas, si no estás con la parte política de por medio, estás perdido. Estás perdido y ahora estás buscado. Entonces, es un mensaje que les doy a ustedes